Muy buenas, en este vídeo vamos a hablar sobre los nuevos neumáticos de Pirelli para la Fórmula 1 en 2022, porque ya han empezado los test en Abu Dhabi de estos neumáticos, aunque los llevan probando ya durante bastante tiempo, y entonces ahora surgen las dudas de qué es lo que ha cambiado realmente o qué es lo que nosotros podemos ver a simple vista que ha cambiado, qué objetivo se busca con esto. Entonces en este vídeo vamos a intentar resumir todo este tema un poco, entrando ligeramente en algunos conceptos técnicos, pero para que los entendáis todos, por supuesto. ¿Y cuáles son estos cambios visuales, no? Lo que podemos apreciar a simple vista, pues básicamente las dimensiones de la llanta y las dimensiones también del diámetro del propio neumático. Antes teníamos llantas de 13 pulgadas, que la verdad eran bastante pequeñas, y ahora pasamos a unas de 18 pulgadas, ¿de acuerdo? Es decir, antes teníamos unas llantas que son bastante más pequeñas incluso de lo que solemos tener en coches de calle, ahora tenemos unas un poquito más comunes, podríamos decir. Lo que pasa es que cuando nos vamos a coches más deportivos, ¿no? O de alta gama y demás, pues para que os hagáis una idea ya podemos estar hablando de llantas de 20 pulgadas, de 21 a 22, las que sean. En coche de calle pues normalmente estamos en torno a esas 18 pulgadas, depende por supuesto del tipo de coche, ¿no? que consideremos de calle o un coche normal, pero más o menos ahora la Fórmula 1 pues está un poquito más cerca de esos diámetros. Y otra cosa que ha cambiado es el diámetro total de la rueda, es decir, el diámetro del neumático como tal. Antes teníamos un diámetro de 66 centímetros y ahora tenemos uno de 72 centímetros. ¿Qué pasa aquí? Pues que si hacemos la cuenta, el diámetro del neumático ha aumentado 6 centímetros, pero el de la llanta ha aumentado unos 12,7, ¿no? Si hacemos la conversión de pulgada a centímetro. Por lo tanto, lo que sería el flanco, ¿no? Lo que sería ese perfil del neumático ha disminuido bastante, y esto es un tema clave, porque bueno, además el ancho de los neumáticos se mantiene, delante tenemos 305 milímetros, detrás 405 milímetros, y eso se ha mantenido. Por lo tanto, este ratio, ¿no? Que siempre solemos ver en los coches de calle también, cuando vemos un neumático que te pone un número, una barra y otro número, que te pone a lo mejor 205/55, que es básicamente el ancho del neumático, y después de la barra la proporción de ese ancho del neumático de lo que sería el perfil del neumático. Vamos, que te dicen estos milímetros son de ancho del neumático y un 55% de ese ancho es el perfil, ¿vale? Para que tú de esa forma más rápidamente pues te hagas una idea de las proporciones del propio neumático. Pues esas proporciones en los nuevos neumáticos de Fórmula 1 han cambiado mucho, tanto en el delantero como en el trasero, porque claro, si tú mantienes el ancho pero haces el perfil un poco más pequeño o bastante más pequeño, entonces las proporciones te cambian. En el neumático delantero cambian las proporciones, que antes teníamos una proporción del perfil de 54, ahora pasamos a un 43, que eso es bastante menos. Y en el neumático trasero pasa lo mismo, claro, solo que las proporciones cambian. Antes teníamos 40,7 y ahora tenemos 32,5. Esto evidentemente pues es bastante menor, es decir, tenemos un neumático mucho más ancho proporcionalmente que lo que tenemos en neumáticos de coches de calle, por muy de alta gama que sean. Entonces es verdad que el perfil ahora pues se puede acercar un poquito más visualmente a lo que solemos ver en coches de calle, pero el ancho del neumático sigue siendo una auténtica barbaridad. Y por supuesto esto es solo lo que se ve, porque luego a nivel interno la estructura del neumático cambia, los materiales cambian, la disposición cambia, entonces es todo mucho más complejo. Que por cierto, en el curso de neumáticos en competición que tenemos en Level Up Academy, pues lo que hayáis hecho ese curso pues ya sabréis la complejidad que conlleva todos los neumáticos, ¿no? De su propia construcción y sus dimensiones hasta luego lo que se busque, lo que se consigue con ellos. Para los que no conozcáis Level Up Academy, pues es mi academia de cursos online, que ahí tenéis un montón de cursos para aficionados, periodistas, pilotos, sim racer, futuros ingenieros de automovilismo, todos, ¿vale? Porque hay algunos cursos un poco más básicos y otros más avanzados. Entonces, como es tarifa plana de curso, pues en función del nivel que tengáis podéis empezar por uno o por otro. Así que echadle un vistazo más concretamente al curso de neumáticos en competición, que ese sí que lo recomiendo a todo el mundo, porque al final es la parte más importante de un coche en competición. Entonces hay que hacer funcionar bien los neumáticos, y ahí os explico cómo hacerlo. ¿Y qué objetivo conseguimos simplemente cambiando estas dimensiones del neumático, aunque conlleven por supuesto un cambio en la estructura interna? Pues reducir la sensibilidad a la temperatura de los neumáticos. ¿Qué significa esto? Que ahora vamos a tener un rango de funcionamiento un poquito más amplio y menor necesidad de alcanzar un pico tan alto en la temperatura. Es decir, ahora mismo para que funcione bien un neumático de Fórmula 1 deberíamos estar en torno a los 100 grados. Pues intentará que para el año que viene, para 2022, en vez de 100 grados sirvan, ¿no? Digamos que ese rango óptimo esté en torno a los 70 grados y para 2023 en torno a los 50, que es lo que ha dicho Mario Isola de Pirelli, ¿no? Es un poco la fuente oficial que tenemos. Pero además, cuando tú dices, pues mira, el neumático para funcionar bien tiene que estar a 100 grados, evidentemente no tiene que estar a 100,00 grados.
siempre tenemos un rango y además no es lineal. Es decir, el neumático funciona muy mal si estás fuera del rango óptimo, que a lo mejor son más o menos 10 grados, es decir, desde 90 grados hasta 110. En 98,5 es donde tengo el punto óptimo, pero no es algo lineal. Por lo tanto, según me voy acercando, exponencialmente voy a ir mejorando mi rendimiento hasta que llego a ese rango óptimo. Y luego, pues según voy aumentando, puede que siga aumentando el rendimiento, luego pasado un límite puede que empiece a bajar, y si me paso de esos 110 grados, por ejemplo, ¿vale? Que es simplemente un número de ejemplo, pues entonces va a caer mucho el rendimiento. Entonces, tened en cuenta que esto es bastante más complicado, pero normalmente se estima un rango de temperaturas. Pues si antes eran 20 grados de rango, pues que ahora ese rango sea un poquito mayor. Es decir, que ya no solo, si imaginaros hipotéticamente que se consigue el dato perfecto de que ahora los neumáticos necesitan 70 grados en su superficie para funcionar. Pues ahora en vez de 70 grados, menos 10 que serían 60 hasta más 10 que serían 80, pues en vez de desde 60 a 80, pues el objetivo va a ser que sea desde 50 hasta 90, por ejemplo, que sería bastante exagerado, pero por ahí iría un poco la idea, ¿no? Es decir, que no sean tan sensibles a la temperatura es lo que significa. Luego, además, evitar el sobrecalentamiento también es uno de estos objetivos, sobre todo por tema aquí yo creo que de deformación, porque al final cuando tú tienes un perfil muy alto en el neumático, evidentemente se va a deformar más ese neumático, entonces por ejemplo el estrés va a sufrir bastante, que siempre en estos últimos años es el principal motivo de degradación, porque sobrecalienta mucho los neumáticos, sobre todo cuando tenemos curvas de mucha velocidad, en la que estamos muchos metros con el volante girado a alta velocidad, pues eso evidentemente estresa mucho los neumáticos, los sobrecalienta mucho. Entonces ahora, reduciendo este perfil y por supuesto con los demás cambios internos que no podemos saber a ciencia cierta, Pirelli también busca que no sea tan fácil sobrecalentarlos y por lo tanto se pueda apretar un poco más. Y por supuesto también se busca adaptar a los nuevo chasis, a la nueva aerodinámica, porque ya sabéis que se va a generar la carga aerodinámica de una forma bastante diferente el año que viene, porque los chasis cambian completamente, entonces los neumáticos tienen que empezar a trabajar de una manera diferente. Yo creo que en este sentido no va tanto el cambio de las dimensiones, sino seguramente los cambios de la estructura interna y demás que vayan a tener, ¿no?, estos neumáticos, porque al final eso no lo podemos ver, pero ahora las transferencias de peso van a ser diferentes, el balance aerodinámico va a ser diferente, entonces eso al final pues va a estresar y va a presionar, ¿no?, entiéndase la palabra, a los neumáticos de diferente manera. Entonces todos estos cambios en los neumáticos tienen que prever esos cambios que vamos a tener el año que viene. Y luego evidentemente pues un tema estético, un tema que también que se parezca más a los coches de calle que ya he comentado. Entonces si tú tienes una llanta de 13 pulgadas con un neumático enorme, pues visualmente se ve raro, ¿vale? Nosotros los aficionados de Fórmula 1 pues ya estamos más que acostumbrados porque esto históricamente siempre ha sido así prácticamente, pero es verdad que estéticamente no se ve parecido a un coche de calle y aunque sea un poco más subjetivo, pues hombre, una llanta más grande suele lucir un poco más el coche, ¿no? Entonces esto es lo que se buscará también con los nuevos Fórmula 1. Y alcanzando estos objetivos bases, ¿qué objetivo final buscamos nosotros? Es decir, vale, pues ahora tengo un rango diferente de temperaturas y sobrecalienta menos tal, pero a nivel de espectador, a nivel de puramente deportivo, ¿qué objetivo estamos buscando? Pues en primer lugar, permitir que el piloto apriete más, ¿no? Que esto ya lo mencionaba un poco antes. Es decir, si tú tienes un rango de temperaturas que es más amplio, eso va a permitir que el piloto a lo mejor se pueda pasar un poco más sobrecalentando los neumáticos, mientras que al mismo tiempo es más complicado sobrecalentarlo. Por lo tanto, esto puede favorecer que los pilotos aprieten más y por lo tanto no tengan que conservar tanto los neumáticos. Esto, pues bueno, habrá que ver hasta qué punto, porque al final hoy en día, si quieres, puedes sacar el neumático medio, el gran premio que sea, y apretar al máximo. Lo que pasa es que a lo mejor en vez de hacer una parada tienes que hacer 3. Pero bueno, habrá que ver hasta qué punto esto lo modifica realmente el tema estratégico, porque también se va a buscar un objetivo final de remover un poco las estrategias de los equipos en las carreras. Es decir, también han dicho que van a intentar modificar lo que sería ese balance entre el rendimiento puro del neumático entre su durabilidad. Es decir, pues el neumático duro ya sabéis que es bastante lento en un gran premio, pero a cambio es más duro, es decir, aguanta muchas más vueltas. El neumático blando es lo contrario. Pues esto es lo que se va a intentar también mover un poco para que haya más variabilidad de estrategias. Este año, salvo algún gran premio loco o salvo cuando puede aparecer lluvia, cuando aparece un safety car y tal, prácticamente todo el mundo va por la misma estrategia. Si salgo con el neumático medio, luego pongo un duro y se acabó. Esa es la estrategia por excelencia. Pues se va a intentar buscar que haya más estrategia, que se usen más neumáticos, y todo esto puede estar fomentado pues por ese ratio entre rendimiento y durabilidad, ¿no?, que tiene cada uno de estos neumáticos. Y si tú lo modificas, pues puedes hacer que unos equipos
tener una estrategia un poquito diferente y de esta manera pues remover toda la estrategia y que tengamos más emoción en las carreras al fin y al cabo. Pero no solo eso, sino que también hay un par de objetivos que me llaman mucho la atención y el primero es evitar los colapsos en clasificación. Imagino que también en la vuelta de formación antes de empezar una carrera, porque ahora como no tienes un rango de temperaturas tan estricto y tan alto, va a ser mucho más fácil alcanzar un nivel decente o un nivel óptimo, por supuesto, de temperatura de los neumáticos. Entonces no va a haber que apurar hasta el último momento para estar calentando los neumáticos, sino que se puede fluir con un poquito más de naturalidad. Y relacionado con esto, también se va a intentar que sea más fácil perseguir el coche que llevas delante. Estos dos objetivos, tanto el de la persecución de cerca como el de evitar los colapsos en clasificación en estas últimas curvas, ¿no?, antes de la recta de meta para alcanzar velocidad, hombre, pues son objetivos, digamos que muy idealizados, ¿no? Al menos para los neumáticos. Esto se debe buscar pues con otro tipo de reglamentación con la Fórmula 1, con la nueva aerodinámica, con los nuevos chasis y demás, que por ahí pues sí que se van, teóricamente sí que se va a conseguir que se haya mayores persecuciones, ¿no? Que se pueda perseguir el coche delante un poco más cerca. ¿Qué pasa? Que si tú tienes un neumático que es más complicado que se sobrecaliente, pues también puedes estar más cerca del piloto que llevas delante, porque eso siempre sobrecalienta tus neumáticos, pero como ahora es más complicado que se sobrecaliente, porque se van a deformar menos, se estresan menos, todo eso, pues también va a favorecer un poquito que puedas perseguir de cerca al piloto que llevas delante. Pero insisto, si esto se consigue va a ser mucho más por los cambios en la aerodinámica que por los neumáticos. Pero ¿qué pasa? Que no todos son objetivos, sino que hay también efectos colaterales. ¿Cómo qué? Pues sin ninguna duda lo más importante absolutamente va a ser el tema de las suspensiones, porque si tú tienes un neumático con un perfil enorme, ese neumático bota muchísimo. Por supuesto que depende de la estructura interna, de cómo esté configurado, de los materiales que usen, de la disposición de las capas y todas esas cosas que lleva internamente los neumáticos, pero mucho ojo porque ahora las suspensiones va a cambiar radicalmente. Es decir, tú ahora te tienes que imaginar que en vez de tener un muelle así, vas a tener un muelle así, ¿vale? Que es como funcionan los neumáticos, que no es tan exagerado, son unos 3 centímetros y pico, si no me equivoco, lo que cambia el perfil. Pero eso evidentemente a nivel de Fórmula 1, donde se busca la milésima, pues va a afectar muchísimo. Entonces las suspensiones van a tener que cambiar radicalmente, no solo por los cambios en la aerodinámica, sino también por los cambios en los neumáticos que van a afectar, porque al final el neumático siempre se estudia como un elemento más de la suspensión. Y luego también vamos a tener grandes modificaciones en cuanto a la deformación, que ya lo hemos comentado también, pero es interesante que lo tengamos en cuenta como efecto colateral, porque antes, cuando el piloto giraba el volante, el neumático se podía deformar más, ¿no? El slip angle famoso y demás, pues antes era más acusado o se prevé que ahora vaya a ser menos acusado porque al final tienes menos perfil. Entonces, bueno, lo que se busca es que el neumático sea un poquito más rígido, vamos a utilizar ese término, aunque quizá no sea del todo correcto, pero entonces eso a nivel de pilotaje pues va a modificarse bastante, a nivel de subviraje, sobreviraje también, porque por supuesto los dos neumáticos, digamos que se le ha añadido la misma modificación, pero han mantenido el ancho de los neumáticos, por lo tanto, aunque tú pongas un perfil más bajo en el delantero y en el trasero, teniendo estos diferentes anchos, pues realmente la modificación que va a suponer a nivel de deformación va a ser diferente en el delantero y en el trasero. Entonces, si tú tienes diferente slip angle, ¿no?, diferente ángulo de deformación del neumático delante y detrás, esto va a afectar muchísimo, es lo que más afecta realmente al subviraje y al sobreviraje de los coches. Entonces, a nivel de ajustar los setup y todo esto va a afectar muchísimo, pero sobre todo también a nivel de pilotaje. Y por supuesto, el tema de que rebote, entre comillas, más o menos el coche a nivel de pilotaje también te afecta muchísimo, ¿no? Que al final, pues siempre intentas mantener el grip lo máximo posible, pero esto irá sobre todo, yo creo, a nivel de cómo se configuran las suspensiones. Y no quiero terminar el vídeo sin mencionar las dificultades que esto tiene, porque yo os lo intento transmitir más o menos fácil, ¿no? Decir, pues mira, ahora el neumático, la llanta es más grande, pero el perfil es más bajo, tal y cual, y afecta de esta manera. Pero tiene unas dificultades tremendas. La primera de ellas, pues que hay que cambiar la estructura interna, ya sé que lo he dicho, pero es que es crucial. Es decir, esto no va solo de, pues ahora pongo un neumático con mayor diámetro pero menos perfil y se acabó, sino que esto a nivel interno, bueno, los que hayáis hecho ese curso de neumáticos en competición, ¿no?, que mencionaba antes, pues ya sabréis más o menos cómo se compone la estructura interna de los neumáticos, con todas las capas que tiene, todos los materiales, todas las partes, y esto es complejísimo. Y si tú cambias las dimensiones del neumático, todo eso lo tienes que rediseñar. Entonces esto realmente es muy complicado. Además, no sabes los diseños reales que van a poner los equipos con los nuevos Fórmula 1, porque la F1 tiene su simulación, tiene su modelo hecho, se lo puede dejar a Pirelli, pero el día de mañana no sabes qué invento va a sacar cada equipo. Y entonces, pues bueno, siempre hay cierta manga ancha con el reglamento, que se supone que va a ser muy estricto el año que viene, pero realmente siempre hay cosas que los equipos van a poder modificar, que se van a poder inventar nuevos elementos o nuevas disposiciones. Entonces eso, por supuesto, afecta al neumático, que es como la parte más sensible del coche, ¿no? Entonces, si eso estresa mucho o de repente sobrecalienta mucho, por lo que sea, porque
tú has diseñado el neumático, has hecho tu prueba con un coche y no se sobrecalienta, pero alguien inventa algo drástico que sí que sobrecalienta el neumático, pues todo eso va a ser complicado, ¿no? Y es una dificultad extra que se añade. Además, los setups de los coches van a ser completamente diferentes, porque ya sabéis que el balance aerodinámico se va a modificar por completo, porque ahora tenemos mucha menos influencia de los alerones y mucha más del fondo plano, entonces el balance aerodinámico cambia. Eso influye todo el balance del coche en cuanto al setup. Hay que cambiar suspensiones. Además, los propios neumáticos van a funcionar como suspensiones, ¿no? Como siempre, pero muy diferentes. Entonces, todos estos cambios en los setups van a afectar, por supuesto, a lo que intenta cada equipo, a cómo intenta adaptarlo, y al final Pirelli, pues en este sentido sí que puede hacer más o menos sus simulaciones. Es decir, pues mira, el setup o los reglajes pueden ir más o menos por aquí, pueden ir más o menos por allí, pero sabiendo que el chasis no sabes cómo va a ser realmente, pues los setup menos aún, porque al final siempre están relacionados lo uno con lo otro, ¿no? Como puede ser evidente. Entonces esto va a añadir también la dificultad esta de que hay que recalcular otra vez el camber, hay que recalcular otra vez las presiones para cada neumático, y esto antes de cada gran premio siempre Pirelli dice, pues mira, además publica un documento bastante bien redactado, como con muchos gráficos y demás para que se entienda bien, y te dice, pues mira, además el camber máximo va a ser este, porque evidentemente si tú inclinas demasiado la rueda, ¿no? Que ese camber, pues vas a tener un problema, y las presiones mínimas van a ser estas, porque si pones menos presión vas a tener un problema, puede que tengan más agarre, pero puede el neumático reventar, entonces Pirelli no quiere eso, y los equipos tampoco deberían quererlo, pero siempre se la pueden jugar más que Pirelli. Pirelli no quiere que en televisión se vean sus neumáticos explotando, ¿no? Entonces siempre pues recomienda un camber máximo y unas presiones mínimas, y esto lo van a tener que cambiar ahora a partir de 2022. ¿Y qué pasa? Que tú puedes hacer todas las simulaciones que quieras, porque al final estas restricciones no se le ponen a Pirelli, sí a los equipos, pero tú no puedes hacer test reales de todas las condiciones en todos los circuitos del mundo. Entonces, siempre utilizando las simulaciones, que evidentemente pues cada vez serán mejores, pero tú no tienes test real de lo que va a pasar, porque es que además volvemos otra vez a lo anterior, tampoco sabes qué es lo que van a hacer realmente los equipos, que además cada uno va a hacer su coche, tiene 10 coches diferentes con 20 setups diferentes, bueno, 23, porque tenemos 23 grandes premios diferentes, cada uno con un asfalto diferente, cada uno con una temperatura de pista diferente, una temperatura ambiente diferente, cada uno con su refrigeración de los frenos que están directamente relacionados con los neumáticos diferentes, entonces es un auténtico caos. Entonces es muy complicado lo que se está haciendo, porque aunque parezca un cambio sencillo, realmente hacer esto bien es muy complicado, y cuando tengamos algún susto, que en todas las temporadas lo tenemos, pues recordad que estos cambios, hombre, pues siempre hay que dar un poquito de manga ancha a Pirelli, ¿no? En ese sentido, un poquito de confianza, porque evidentemente esto es tremendamente complicado llevarlo a cabo, así que mucho ojo con eso, porque además los neumáticos que hemos tenido hasta ahora en 2021 llevan muchas temporadas de recorrido, se han podido hacer muchas pruebas reales y de simulación, entonces bueno, si hemos llegado ahora a un punto de más o menos fiabilidad, pues espectacular, pero creo que es muy complicado esperar eso el año que viene, así que tendremos que estar muy atentos a ello. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya ayudado a entender un poquito mejor los neumáticos que vamos a tener a partir del año que viene, en 2022 en Fórmula 1. No olvidéis echar un vistazo a Level Up Academy si queréis apoyar el canal y además aprender de Fórmula 1, automovilismo, neumáticos y todo esto conmigo. Y nada, no olvidéis por supuesto también suscribiros a este canal para no perderos los siguientes vídeos, y nos vemos allí.